Patelín patrocina este programa. Buenas noches, bienvenidos. Un miércoles más, que además un miércoles que tenemos un montón de cosas, casi no sé por dónde empezar, si por el final o por el principio. En cualquier caso, con mucho color de la esperanza. Señor Moraleda, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Yo bien, ¿y su muela? Bien, está bien. No le hemos hecho nada, se ha pelado así porque él quiere. Sí, no, me caí de vez en cuando hay que sanear, en una marmita. ¿no? ¿Tú también te has caído en la marmita de Asterio Belli? Sí, estoy yo para hacer anuncio de tabla de surf. Cuéntame qué tenemos hoy. Pues mira, vamos a hacer en primer lugar vamos a hacer un viaje hasta Roma. Para eso, bueno, pues nos hemos traído un par de buenos amigos de la Archicofradía para que nos cuenten cositas, que ya se van conociendo cada vez más noticias. Ya esta semana se ha publicado el recorrido definitivo, con lo cual, bueno, pues vamos a tener bastantes cositas de las que hablar. Vamos a hablar también de historia con el profesor Rodríguez Marín, que ya lo tuvimos hace un tiempo hablando de, bueno, pues de enterramientos y tal. Vamos a seguir por ese tema, vamos a conocer unas poquitas más de cosas, ya estamos revolucionando. Sí. Y por último, vamos a hablar también de un ensayo solidario que tiene planeado la Cofradía de Santa Cruz, y además vamos a hablar de un concierto que se va a celebrar en Granada, las vísperas cofrades, que también, bueno, vamos a ir caldeando y vamos a ir también a la provincia. Sí. Empezamos con Roma. Vamos con Roma. Buenas noches, bienvenidos a los dos, Capi Álvarez, Tadeo Fures, fiscal, y Albacea. Ya me han ascendido, ya no soy fiscal. ¿Te han ascendido? Ahora soy teniente. Perdón. Pero bueno ya está, otro punto para Raquel, no pasa nada, yo voy apuntando 1-0, sin problema. No. Da igual, al final da igual. No sé por dónde empezar, porque preguntaron que si tenéis preparado Roma es como muy ambiguo. Supongo que tú lo tienes ya montado, organizado. Está todo casi recogido, de vuelta. ¿Ya vienes de vuelta? Casi. Mentalmente, bueno, no. Queda mucho trabajo por hacer, hay mucho avanzado, ya prácticamente está casi todo cerrado, a falta de algunos detalles y poco más, pero bueno, lo que sí es verdad es lo que venimos diciendo desde el minuto 1 de esto, ¿no? Que es un trayecto para disfrutarlo, porque es verdad que mentalmente en el momento en el que te descuides estamos ya de vuelta. Entonces, en esta larguísima cuaresma, en estos previos, pues sí es cierto de que lo importante es disfrutar ese camino en cada una de las cosas que van a ir viniendo, ¿no? Hasta obviamente ese colofón que tendrá el día en esos días alrededor del 17 de mayo en Roma, pero nos queda mucho trabajo por hacer, pero no lo decimos con una carga pesada, todo lo contrario, con una ilusión enorme y desbordante, que creo que es como tenemos que vivir esto. Capi, ¿cómo sujetáis a Albacería y a todos los que tienen continua ebullición? Tadeo ya lo conocéis, es insujetable, gracias a Dios que lo es, porque es justo decirlo y hay que reconocerlo, y además ahora me parece un buen momento para decirlo públicamente, que gran parte del peso de esta historia recae sobre los hombros de Tadeo y sobre el equipo de Albacería, porque bueno, la preparación es ingente, o sea, esto por supuesto lo estamos viviendo con una ilusión tremenda, pero es un reto humano muy importante. Al final los cofrades, en este caso los del Paso de la Esperanza, pero todos sabemos hacer lo que sabemos y estamos acostumbrados a hacer pues sota, caballo y rey, ¿no? Pero esto desborda cualquier historia a la que estemos acostumbrados, a nivel humano, a nivel logístico, a nivel de preparación, a nivel de dedicación. Bueno, rara es la noche que no tenemos una videoconferencia con el comité organizador, con nuestros hermanos del Cachorro, con Paloma, con patrocinadores, con gente de Roma, en fin. Está siendo un año intenso, verdaderamente intenso, pero que lo estamos disfrutando mucho, ¿no? Eso, como decía Tadeo, nos marcamos desde el principio que fuera un camino ilusionante, ¿no? Que no fuera, que lo disfrutáramos, ¿no? Cada cosa fuéramos saboreándola y disfrutándola, y en ello estamos. Lo último que se ha conocido es ese recorrido, por fin, después de que hemos estado preguntando meses y meses y meses, ahora ya por fin se ha cerrado. ¿Nos puedes hablar un poquito más?
Pues sí, lo que se sabe, ¿no? Saldremos del Coliseo, el tinglao estará adosado prácticamente, o no prácticamente, estará adosado al Coliseo. De ahí saldrán el Cristo del Cachorro y la Virgen de la Esperanza. Del mismo tinglao. Únicamente estas dos imágenes, bueno, para enfilar la vía de San Gregorio hasta el Circo Máximo, ¿no? Bueno, el recorrido es el que es, unos 2 kilómetros, un poquito más, unas 4 horas de recorrido. Seamos claros, no es el recorrido que a cualquier cofrade, enclave cofrade, más le hubiera gustado, porque todos hubiéramos visualizado un callejeo por el Panteón, por la Plaza Navona, por todos estos sitios, pero bueno, hay que saber dónde estamos. No estamos en Málaga, no tenemos bueno, ellos conciben esto de otra manera, pero oye, al final el entorno es muy bonito, estamos contentos, vamos a procesionar por el mismo lugar en el que la tradición cuenta que se constituyó la ciudad de Roma, por Rómulo y Remo, y en la propia vía de San Gregorio, la Domus Aurea, Circo Máximo. Bueno, yo creo que el entorno es bonito, habrá que disfrutarlo y lo afrontamos con ilusión. No deja de ser curioso que en Málaga llevamos 40 años intentando quitarnos los tinglados y vamos a Roma y salimos un tinglao. Ya nos hubiera gustado. Podemos asegurar que lo hemos intentado, lo hemos luchado, lo hemos peleado, pero no ha sido posible y bueno, al final también nosotros lo decimos mucho. Por supuesto la procesión la viviremos con ilusión y la estamos preparando con muchas ganas, pero para la gran mayoría de los esperancistas el hito sin duda será ver a la Virgen en la Basílica de San Pedro y ver a la Virgen en la Plaza de San Pedro el día 18 de mayo del 2025 en una Eucaristía presidida por el Santo Padre, ¿no? Eso sin duda, por lo menos para mí, será el momento culmen de esta historia, ¿no? ¿Cuándo os vais o cuántas veces vais a tener que visitar Roma de aquí hasta que llegue mayo? Ya llevamos unas pocas y seguramente yo aprovecharé por temas personales míos y laborales para hacer alguna cosa y habrá que hacer algunas historias más todavía. Nos quedarán algunas más. Ya sabéis que recientemente hemos estado la semana pasada también con reuniones presenciales y demás. Y bueno, pues nos quedarán unas pocas. ¿Cuántas? Pues no lo sé, pero unas pocas seguro porque quedan cosas por cerrar, por ajustar, por verificar y en fin. En cuanto al montaje de trono, más o menos lo tenéis calculado aproximadamente cuando... Sí, aproximadamente se empezará a montar el trono una semana antes y bueno, iremos trabajando para que obviamente el viernes, el día 16 de mayo, ya será por la noche el traslado privado de las imágenes al tinglao, para que esa noche esté todo preparado para que el sábado 17 amanezca ya todo en el trono y el cachorro en el paso y todo preparado para esa procesión, ¿no? Entonces es frenético lo que es el planning, porque ha habido que ser un poco profesional, que tener una escaleta como esa que tenéis por ahí, ¿no? Donde tenemos milimetrado todo, timing de absolutamente todo, hora por hora, hora por hora, en franja horaria de equipos de trabajo. Aquí entra un equipo, ahora sale este y entra el otro que continúa con esto. Está todo, al menos en lo que es el gran Excel, todo programado y demás. Luego será lo que Dios quiera. Después habrá que improvisar, sí, claro, como en todo. Si no seríamos cofrades. Exactamente, pero encontraremos soluciones a los problemas. ¿Cuánta gente aproximadamente desplazáis? En torno a unas 30 personas, más gente que se va a sumar sí o sí, porque eso lo tenemos claro. Hay alguna frase que yo he escuchado en medios de comunicación cuando nos han hecho alguna entrevista a nosotros, al hermano mayor o algo, y ha dicho, es que sois la envidia de Málaga. Yo creo que ese chip tenemos que empezar a cambiarlo, porque la esperanza no es la envidia de Málaga, en todo caso, Málaga es la envidia, porque esto no es algo que solamente es de la esperanza, y así estamos intentando de todos modos que podemos hacerlo extensivo a todo el mundo, a través de la agrupación de cofradías, a través de todo el mundo que se acerca. ¿Y en qué puede ayudar? Pues buscamos un hueco. Es verdad que todavía hay acciones que van a salir en breve, que sí va a hacer falta gente concreta de donde situarlo, pero esto tiene que ser algo, un gran estandarte para Málaga entera, no solamente para la Cofradía de la Esperanza, que por supuesto lo es, y seguramente es el hito más importante dentro de toda la historia de
de la archicofradía. Entonces, a partir de ahí, hacer extensible y hacer propio que a vosotros, como devota del Cristo de la Veracruz o de Nueva Esperanza y eso, del gran, pues lo adoptéis como vuestro y que todo el mundo pueda aportar su granito de arena y notar verdaderamente que la esperanza es de todo, que al fin y al cabo es una realidad, ¿no? ¿Qué es lo que más os preguntan los hermanos o la gente que está interesada en...? Bueno, preguntan por vuelos, preguntan por vuelos, por alojamiento, La logística, sobre cómo todo. se entra por la Puerta Santa, cómo se puede ver a la Virgen dentro, cómo van saliendo dudas y en eso en breve las redes sociales de la cofradía van a trabajar en esa línea, ¿no? En esas grandes dudas que hay tiempo para a través de las redes sociales y medios de comunicación ir aclarando detalles de cómo van a ser las cosas concretamente. También dependemos del dicasterio conforme ellos van dando luz verde a ir anunciando cosas, ¿no? Entonces no solamente somos nosotros, sino está la otra hermandad, la Hermandad del Cachorro y está obviamente el comité organizador por encima, que son los que van marcando los tiempos de cómo proceder. Has dicho que el trono llega una semana antes, desmontado. Sí, señor. La Virgen llega una semana después. Unos días más tarde. Pero vamos a dejar, Aproximadamente. vamos a guardarle a ella el misterio. Para Bueno, el que no nos la misterio, quiten. debemos Vaya que le debemos escuche a alguien y guardarlo, nos lo debemos quiten. guardarlo por prudencia y porque así nos lo ha pedido tanto el comité organizador como la empresa de logística que se encargará de hacer el transporte de la imagen, que por unas elementales razones de seguridad mantengamos la confidencialidad sobre la fecha en la que la Virgen saldrá hacia Roma. Vale, el 16 ya está montado el culto en San Pedro. El 16 No, el es viernes, 15. no, antes, el miércoles. En principio, el mismo miércoles ya estará la Virgen expuesta al culto en la Basílica de San Pedro. Miércoles, juntos, jueves entiendo. y viernes. Sí, en principio sí. No sé, en la misma capilla, eso estamos Todavía. en ello. Ellos dos, porque recordemos que hay más imágenes también. Sí, exactamente. Bueno, el comité ha Uno de diferenciado... León se van a enfadar. Bueno, Dicho tú. básicamente el comité ha organizado esta gran procesión, que es la que estamos trabajando, con dos imágenes protagonistas, el Cristo de la Aspiración, el Cachorro y la Virgen de la Esperanza, ¿no? Y hay una preprocesión que llaman, donde hay varias imágenes que van, alguna de Génova, otra italiana y demás, donde van en un cortejo que precede a toda la gran procesión, que salen de otra ubicación, de otro tinglado, de otra zona de allí, en ese entorno mismo del Coliseo. Y van delante de... Parece que habrá una diferencia horaria también, posiblemente, hay detalles todavía un poco por concretar. Vale. Y después, al día siguiente, después de la procesión, aparece la Virgen en San Pedro, Otra en la vez. misa, presidida por su Exacto. santidad, Eso es. La en misa su trono. El 10, No. no. A pie. No, el trono se utilizará únicamente en la procesión del día 17 de mayo y el día 18 de mayo a las 10 de la mañana está previsto que sea la misa en la Plaza de San Pedro y la Virgen de la Esperanza y el Cristo de la Aspiración de Sevilla estarán en algún tipo de altar que está también por definir. Y mientras tanto, otra parte de Albacería desmontando el trono para venirse. Toda la vez. Toda la vez. Habrá que dar un margen también. Para que puedan ir también a la misa. Exactamente, que puedan disfrutarlo. Es verdad que contamos también con la tranquilidad que nos da el taller de Manuel Toledano, que va a estar con nosotros allí, para el montaje y el desmontaje y demás, y obviamente porque, bueno, yo creo que en el año 2025 estas cosas hay que tratarlas con la mayor profesionalidad posible. Antes, 4 alcayatas y 7 cáncamos y un alambre y 3 bridas arreglan cualquier cosa. Ante cualquier imprevisto, y obviamente son las personas que en los últimos años han intervenido en el trono de la Virgen de la Esperanza, que por cierto le pillan en el mejor momento para un traslado, para un movimiento así, porque ha sido en estos últimos 10 años totalmente reformado, una reforma íntegra y súper profesional, como ya conocemos, que es la marca de Manuel Toledano, y de sus compañeros, pues entonces está el trono perfectamente para esa gran maniobra de montaje
montaje, desmontaje y demás, así que no tiene por qué ocurrir nada, pero siempre nos da una tranquilidad de tener unos profesionales a nuestro lado trabajando. ¿Ese montaje y desmontaje lo habéis hecho más veces en los últimos años? Bueno, tan se grande hizo no? para el montaje de tal y como está a día de hoy. Normalmente intentamos que los tronos, en el caso de la Esperanza, se toquen lo menos posible. Por la complejidad que tiene, es cierto que en el caso del trono de la Virgen de la Esperanza, antes eran muchas más piezas, el lateral, sin exagerarte, podía tener 60 tipos de piezas, si desmontamos, ¿no? Ahora sale por paneles y sale mucho más fácil, serían las esquinas por un lado, digamos, y otras 3, 4 piezas y simplemente has desmontado el trono, con mucha más facilidad, ¿no? Entonces, esa tranquilidad la tenemos. No es una maniobra que se suele hacer todos los años, ni mucho menos. No se ha vuelto a hacer desde hace 5 o 6 años o algo más, quizá, que fue esa gran reforma. Cuando cambiaste la mesa y tal. Exacto. ¿Olerá a Romero? Intentaremos que huela Romero. ¿Y de dónde voy a llevar el Romero? ¿De Pues la Toscana? ya lo buscaremos. Ya Esperanza Gallega. Romero y Roma, hay cierta vinculación, algo habrá, ¿no? Habrá que intentarlo, Habrá claro que que intentarlo. Probablemente no al nivel que hay en Málaga cada Jueves Santo, pero algo intentaremos que haya, claro que sí. ¿Qué es lo que, como teniente, porque no está aquí Sergio y no se lo puedo preguntar a él, qué es lo que te da, no miedo, pero sí qué es lo que crees que te preocupa más? Bueno, por supuesto, el desplazamiento de la Virgen a Roma, hay que ser claro, eso nos preocupa, porque no es algo que ocurra frecuentemente, ¿no? Y por eso tenemos la tranquilidad de que, dentro de que es un desplazamiento muy largo y que se hará íntegramente por carretera, pues la organización nos ha puesto en manos de la mejor compañía que creemos que existe para hacer este traslado, que tiene, según hemos podido contrastar, una dilatada experiencia en transporte de este tipo de obras de arte. Bueno, han hecho muchos trabajos similares, una multinacional que trabaja, por ejemplo, para el ejército español, que está acostumbrada a transportar no solamente obras de arte, sino otro tipo de material de alto riesgo, y que nos dan las máximas garantías. Entonces, yo creo que a todos, desde Sergio, la comisión permanente, a cualquier archicofrade, desde luego, hombre, el trono nos preocupa, pero el trono se puede pegar un golpe, que ya lo arreglaremos, pero la Virgen no se puede pegar ningún golpe, evidentemente. Entonces, a mí, desde que la Virgen salga hasta que la Virgen llegue, evidentemente todos tendremos un pellizco en el estómago, ¿no? Y bueno, pero estamos tranquilos porque creemos que está en las mejores manos posibles. Hay un hermano de la cofradía que acompañará a la Virgen desde que salga de la Basílica hasta que llegue a San Pedro del Vaticano. Todo el mundo piensa que eres tú, Tadeo. Bueno, ya digo yo dijeron que no. No puede ser. Ya digo yo que no puedo ser Eduardo Nieto, o sea, no parto del mismo sitio. Bueno, es una persona de la Junta de Gobierno de la Cofradía, de nuestra total confianza, y estamos tranquilos porque todo saldrá bien. Pobrecito, porque va a estar todo el rato. ¿Y por dónde va? No. ¿Cómo va? Le hemos dicho que tiene que estar en la geolocalización. El WhatsApp ¿Cuánto tiempo va a estar la Virgen en carretera WhatsApp. aproximadamente? Pues mira, la Virgen, pues no sé si son 3 días. 3, 4 días, días aproximadamente. Sí. El trono no irá. Eso está muy controlado, entre otras cosas, por temas de seguridad, la custodia que lleva, en fin, hay tramos que... Bueno, quien haya visto el mejor transporte de obras de arte se dará un poco una idea de que porque esto es una caja que evita las oscilaciones, el movimiento y tal. Temperatura, todo, amortiguación. Todo nos lo han explicado con sumo detalle, evidentemente, porque es lo que más nos preocupa y, bueno, a priori las garantías son máximas. Así como el trono hará un trayecto en barco, la Virgen irá íntegramente en carretera. El cachorro va por otro lado. No, van las dos imágenes juntas. ¿Van las dos imágenes juntas? Sí. Yo pensé que esto era como los reyes, van separados para que por si pasa algo. Nada, todos vamos de la mano para todo. Sí. La verdad es que es una suerte haber dado con una hermandad como el Cachorro, donde ha habido tanta sincronía desde el minuto 1, desde el primer momento, tanto cariño por parte de ellos, supongo que ellos pensarán lo mismo de nosotros, y la verdad es que es una unión que va a perdurar en el tiempo, inevitablemente, para la historia, ¿no? ¿Y a ti qué es lo que te da miedo? ¿A mí? ¿O respeto? El timing. No, porque Ni sé eso. que no, porque bueno,
estamos acostumbrados a trabajar con esa presión en la Cofradía de la Esperanza, cuando son los cultos, cuando son el montaje para la Semana Santa, esa presión la tenemos continuamente. De hecho, yo creo y estoy intentando todos los que están a mi alrededor poner el pie en el acelerador para que todo el mundo tenga ya ese ritmo, esa velocidad de crucero que hay que tener ya hasta mayo, ¿no? Y no me preocupa, hombre, respeto obviamente a que no haya un problema de un retraso de algo y demás, pero sinceramente a día de hoy no me preocupa absolutamente nada, porque ahí está todo muy trabajado y entonces lo veo todo bastante claro, a pesar del ritmo exagerado. Yo creo que incluso después de mayo, cuando todos ya estemos un poco más relajados, aunque sea en la playa, se pueden hablar mucho más detalles de lo que ha pasado. Claro. Y eso será interesante conocer las horas o cómo se llevó, porque por la noche, que si tal, que si cual, y con todos los detalles que obviamente ocurran y los que se puedan y todo lo que se pueda contar, ¿no? Y será historia del abuelo Cebolleta para contar. Eso es lo que te iba a decir, que ¿Vais a grabarlo? deberíais escribir Sí, o grabar algo. Sí. Está pensado hacer una especie de seguimiento de eso porque es una cosa inédita, ¿no? Dentro de la historia de las cofradías, y obviamente hay que documentarlo y hay que hacer partícipe también, porque hay muchas cosas que es que Raquel, cuando uno piensa algo, no, es que van a llevar a la Virgen de la Esperanza a Roma, eso te lo dicen hace varios años. Y dice tú, esta gente... Escúchame, que no hace falta ir de hace 3 años, que me lo dice hace 3 meses y yo misma digo... Cuando vino Paloma a contarnos un poco el tema del jubileo, me acuerdo que dijimos de broma, esto ya llevan a la Esperanza a Roma. Pues imaginar, imaginaros lo que es para los que hemos tenido, diga, ese secreto guardado durante bastantes meses, cuando escuchábamos algún amago de algo y nosotros nos mirábamos como diciendo, y la gente diciendo... Digo, si tú supieras... Oye, se rumorea que la Esperanza va a Roma. Digo, tantas cosas que se si dicen. tú supieras... ¿Desde cuándo lo sabemos? Si tú supieras... No solamente, el tema no solamente termina en Roma, sino que es que cuando llegáis, la Virgen va a estar expuesta en la catedral y después, bueno, ya nos dijo Sergio que a la Virgen habrá que trasladarla de alguna forma hasta la... Sí, claro, obviamente, entre otras cosas porque este júbilo entendemos que hay muchas personas que no van a poder participar. Lo van a ver gracias a 101, posiblemente, ¿no? Pero de algún modo que tengan esa opción también de el encuentro, ya obviamente por su advocación, y que menos que en la Catedral de Málaga, que es esa casa para todos también donde se ubique esa gran devoción del jubileo, porque como os decía antes, es que nos ha tocado la lotería a los cofrades malagueños. Es que vamos a representar a los cofrades de todo el mundo. Nos contaba Rino Fisichella la semana pasada, en el encuentro, que si supiéramos la cantidad de peticiones e ideas que han llegado y que llegan continuamente, de cómo sumarse, de cómo añadirse, de cómo estar presente en Roma, dicen más de 1000 y pico de historias que hay, un cerro de... Obviamente ya todo eso está fuera de la programación y demás, pero eso tenemos que ser conscientes de que el Cachorro y la Virgen de la Esperanza, dentro de un jubileo de las cofradías, algo inédito y nuevo también en ese gran forma que tiene el año 25 del año jubilar, vamos a hacer el centro del mundo. Yo creo que hay motivos para estar súper orgullosos de ese tema y para que todos lo disfrutemos, porque obviamente es lo que os decía, esto no es algo que solamente sea nuestro. Y creo que al final, yo lo digo mucho, la esperanza siempre se disfruta mucho más si es compartida. Y eso es como un lema, pero es también una realidad, ¿no? Entonces, en eso estamos. Bueno, quedan muy poquitos minutos. Algo para... Vamos a empezar ahora al revés, hemos empezado por el final, pero vamos a intentar Cuaresma, fechas de Cuaresma, estáis ya con los tallajes, estáis incluso con los repartos Bueno, estamos reparto express, esas cosillas, para intentar facilitar a todos, claro, es que hay de todo. Está el tema del reparto express, que lo hacemos para personas que no tienen que dar muchas explicaciones, que simplemente recoger la túnica, pues para que se lo lleven lo antes posible y tengan esa facilidad, ¿no? Y después el tallaje
tallaje del trono del Nazareno del Paso, que es a mitad del mes que viene también, nos llega la Cuaresma con los cultos del Cristo, nos llega también el tallaje de la Virgen a continuación. La procesión infantil. Que y ya la es procesión Eso, infantil. y además este año... Eso sí. Es un momento de la Cuaresma ya que nosotros sí. esperamos con mucha ilusión porque se está 22 convirtiendo... de marzo, que creo que no se ha dicho mucho por ahí. Sábado 22 de marzo será esa procesión. Con una gran novedad, ¿no? Con una gran novedad, ya que está tirando. Sí, que lo he dicho, yo pinchando. lo he dicho, pero no me ha Pues seguido, bueno, pues este gracias, Capi. Este año se incorpora la imagen del Nazareno del Paso, una reproducción que hemos hecho también más pequeñita, pero bueno, tener esa mini procesión. Y realmente es lo que dice Capi, eso ha quedado en el ambiente de la cofradía como de los días más bonitos, sin duda, de lo que es la vida en la disfrutarlo cofradía. con los enanos Es tiene que ser... Es impresionante impresionante porque- cómo lo disfrutan los niños, de verdad. Se creen que están, o sea, es que no es que se crean, es que están llevando a la Virgen, es que están participando en una procesión. Todo eso está precedido de una serie de talleres de convivencia, desde las túnicas hasta la albacería, hasta la limpieza, los tronos, la banda de música, la banda de cornetas. Hacen una inmersión en la cofradía absoluta. Y luego el colofón es la salida de la Virgen y este año del Señor, ¿no? Así que el año pasado no pudimos salir porque llovió. Pero tampoco lo echaron de También, menos, fíjate, ¿no? también Sí. se acostumbran, ¿no? Sí. Que a veces llueve y Bueno. no pasa nada, ¿no? Y bueno, la verdad es que, oye, la demanda ya es considerable, ¿eh? Así Se va a que- juntar también el tallaje, lo que es la Cuaresma, con el reparto de Roma también. Claro, sí, el tallaje ya se ha hecho. Fue antes de Navidades y demás, y hasta los tronos más o menos, los 2 turnos que hay cuadrados prácticamente, a falta de algunos detalles, y simplemente estamos esperando para dar toda la información posible, ¿no? En esa llamada, con toda la información posible a los que van a llevar a la Virgen de la Esperanza en Roma. Pues Tadeo, Capi, muchísimas A gracias vosotros. por venir. Nada. Lo que necesitéis, aquí tenéis una ventana. Gracias. Seguro en que el hay que momento- recurrir para más de una No, cosa. y tendremos que ir siguiendo cómo van Hay que las hacer cosas. una sección exclusiva del tema de Roma porque va a dar mucho que sí. No, hay que Te dar lo muchas compro, cosas te por, lo compro. Bueno, todavía, por saber. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y volvemos con una clase magistral del señor profesor Rodríguez Marín. Nos vemos ahora. Patelín patrocina este programa. De conventos y hermandades, de eso es lo que vamos a hablar con el profesor Rodríguez Marín, ¿no, señor Curro Marmolejo? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Pues sí, hemos traído, si se acuerdan los telespectadores, al profesor Rodríguez Marín lo traímos en el mes de noviembre, creo que fue el día 30 de noviembre, para que nos hablara de esa relación de las hermandades con los enterramientos y que fuimos los primeros, yo creo que en toda España, se lo dijo el profesor Rodríguez Marín, en utilizar un cementerio municipal para poder enterrar con esa función de mutuas de entierro que hacían las hermandades en las capillas propias pasadas a ese cementerio municipal. Y hoy hemos traído aquí para que nos hable de esa relación de los conventos y de las órdenes religiosas, cómo fomentaron la creación de hermandades y cofradías y esa importancia que tuvo esa Málaga conventual que perdimos en el siglo XIX y principios del siglo XX. Bienvenido, buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Yo estoy dispuesta a hacerle una sola pregunta y ya que me quedo escuchándole porque me encantó la última vez, de hecho por eso lo cerramos. ¿Qué relación tenemos con conventos y hermandades? Fíjate que el tema que nos reúne esta noche pues prácticamente viene de la vez anterior, porque hablamos de la segunda etapa de actividad funeraria de las cofradías en el cementerio de San Miguel. La primera fue en los conventos. Y realmente no podemos desligar y separar la historia de las cofradías de Málaga, ni la historia de Málaga de la historia de sus conventos. Pues adelante, nosotros vamos a ir poniendo esas imágenes que usted nos ha dejado para ir relatando esa relación. Ahí tenemos la primera. Muy bien, pues muy a propósito además, porque cuando utilizamos, yo lo utilizo a menudo, el término de Málaga conventual o ciudad conventual, algunos podrían pensar, bueno, pero es que todas las ciudades tienen conventos. Sí, es verdad. ¿Cuál es la diferencia? De que en una Málaga como esta que estamos mirando ahora expresada gráficamente sobre ese plano de finales del siglo XVIII y vemos todas esas siluetas negras, se corresponde con los conventos
que tuvo Málaga, su momento álgido, finales del siglo XVIII. Tuvo 25, 15 masculinos y 10 femeninos. Si lo miramos por otro lado de vista, pues calculamos el número de personas religiosas dedicadas a la religión y entre frailes, monjas de velo, legos, novicios y ermitaños, pues tenía aproximadamente 1.500 personas dedicadas a la religión para una ciudad que entonces andaba a las 33.000 personas. ¿Qué significa eso? En la ciudad y también en la población, que la ciudad se impregna de ese ambiente religioso. Y tenemos que imaginarnos transitando por esas calles, contemplando los largos muros de los conventos sin ventanas porque guardaban clausura, las torres emergentes, bien campanario, bien como tienen las dominicas, para poder participar de la ciudad sin ser vista, el toque de las campanas, que recordemos que el oficio divino implicaba ir a rezar el coro 6 veces al día, desde que se levantaban muy temprano, maitines, tercia, sexta, nona, víspera y completa, más los frailes que podemos ver caminando por la calle, las monjas no, eran todas de clausura, y eso es lo que configuraba, por eso que nosotros hemos definido como ciudad conventual. Una ciudad conventual en la que, como usted está diciendo, ¿qué es lo que veía el que estaba viviendo en la ciudad? Grandes muros. Si eran 25, estamos hablando que eran como unas zonas muy recogidas, ¿no? Claro, en el centro de la ciudad, lo hemos visto con ese silueteado en color negro, pues esa apariencia que tenían. Por ejemplo, había una diferencia entre los conventos de frailes y los de monjas, por el tema de la clausura. Los frailes hacían vida religiosa, pero podían salir, participar. De hecho, es muy curioso, porque nos ponemos a mirar, por ejemplo, cuáles son las cofradías que se fundaron en los conventos, y todas ellas se fundaron en conventos masculinos, porque van buscando también esa ayuda espiritual, lo que nosotros llamamos ahora el director espiritual. Eso lo hacían antes pues determinados religiosos de los conventos. Y además, pues tenemos que decirlo ya, es que había una simbiosis. Esto era algo así como una especie de ayuda mutua, porque las cofradías iban a los conventos que durante un tiempo estuvieron en proceso de construcción, y a ellos les venía bien, porque asumían la construcción de una capilla, le daban vida religiosa con sus cofrades al propio convento. La cofradía también se beneficiaba porque conseguía un lugar para tener su capilla de enterramiento para sus cofrades, y además algo muy importante, cuando llegaba el momento del entierro participaba la comunidad religiosa. Cuando había procesión, los frailes participaban de la procesión, y en algunos casos incluso los religiosos se podían enterrar en la bóveda subterránea de esa capilla. Así que era, digamos, una especie de ayuda mutua. Eso nos quiere decir que la historia de nuestra vida sus más y sus menos, porque somos humanos y hablamos de terreno, la forma, del tipo de convenio, lo que se llama el censo enfeutético, en el cual la propiedad jurídica siempre pertenecía al convento y era como una especie de cesión de uso. Igual cuando las cofradías le ceden un solar para construir su casa hermandad, el ayuntamiento no tiene la capacidad de darle la propiedad jurídica, sino el derecho de uso por muchos años, y después se puede renovar. Era una cosa parecida a la que se hacía con las cofradías. El auge llega con 25 conventos, pero ¿cuál es el primer convento que se tiene constancia en Málaga? Eso es muy interesante, porque hay además como varias etapas de construcción de la ciudad conventual, como también hay después una etapa de esa desaparición o desmantelamiento de la ciudad conventual. Inicialmente tenemos que pensar, hay que recordar, Málaga, una de las últimas ciudades que se toman en esa guerra contra los musulmanes. La última fue Granada, pero nos llevaba muy poco tiempo, 1487. Llegan las tropas castellanas con el cristianismo, se encuentran en una ciudad musulmana que además se había resistido a tener a rendirse. Permanecieron, como todos sabemos, algunas decenas de familias musulmanas, además se tuvieron que ir, y hay un reto, hay que recristianizar la ciudad, tanto desde el punto de vista funcional y religioso, como también desde el punto de vista fisonómico, porque eso que a nosotros nos fascina de ver en una ciudad la huella musulmana, las algorfas, aquí ha aparecido un arco de un antiguo mihrab, en aquel momento era algo desagradable,
les repelía aquello que les recordaba a una religión que en este momento quedaba totalmente desacreditada. ¿Cómo se hizo entonces para volver cristiana una ciudad que había sido musulmana? Pues con el clero secular, el clero diocesano, se crearon las primeras 4 parroquias, que todos sabemos que es Santa María del Sagrario, Santiago, San Juan y los Mártires. Era insuficiente. El segundo apoyo era el clero regular. Los reyes católicos lo sabían y allí donde iban promocionando la fundación de conventos. Y además lo hacían preferentemente con 2 órdenes, las 2 mendicantes, es decir, que vivían de las limosnas, que son los franciscanos y los dominicos. ¿Cuál fue uno de los primeros conventos que se funda en Málaga? El convento de San Luis el Real, que no está recordando ese origen. También los dominicos, muy poco después el convento de los mínimos de la Victoria. Es decir, que hay que en ese momento 4 conventos a finales del siglo XVI que ya están cumpliendo esa misión. Pasamos al siglo XVII. Los reyes ya están en otras historias y aunque pueden prestar su apoyo, viene de alguna forma la nobleza que también está interesada en ser patronos de conventos. ¿Por qué? Pues porque se están garantizando, primero, el prestigio social y segundo, tener su propia capilla para su familia y para poder enterrarse. A los conventos les sigue interesando. Curiosamente, los conventos del siglo XVII tienen en muchas ocasiones detrás a personajes nobiliarios que están imitando a lo que anteriormente había hecho la realeza. Y pasamos al siglo XVIII y es como si ampliamos un poco la escala, ¿no? Porque participan ya, por ejemplo, muchas viudas que muere el marido, hereda unos bienes y destina esos bienes a la fundación de un convento a costa de que ella entra y es priora o es abadesa o al menos es religiosa. Y en este momento hay que tener en cuenta que una viuda no tenía muchas opciones sociales y cuando enviudaba entrar en un convento era algo muy digno y por eso tenemos esa tercera etapa de fundación. Así fue como llegamos a ese culmen que fueron los 25 conventos a finales del siglo XVIII. Profesor, habla usted de San Luis el Real, uno de los grandes conventos desaparecidos. Lo único que queda es la fuente de la calle Los Cristos, si no estoy equivocado. Y uniéndolo con las cofradías, los franciscanos fueron grandes impulsores de una de las grandes devociones, que fue la Veracruz, que le toca mucho a nuestra presentadora, pero... ¿Cómo promocionaron, por ejemplo, los franciscanos en este caso, la hermandad de la Veracruz, o por ejemplo, se me viene a la cabeza los dominicos, el dulce nombre de Jesús? ¿Cómo promocionan esa formación de hermandades y cofradías? Bueno, evidentemente las iglesias de los conventos tenían una actividad religiosa y se impartían los sacramentos, eran la ayuda o el complemento a las parroquias, tenían la capacidad mediante sus sermones. Hubo algunos que eran oradores muy estimados para... Los dominicos siempre han tenido fama de buenos predicadores. Así es, exactamente. De hecho, se le llama la Orden de los Predicadores. Era una de sus grandes armas. Mira, estamos viendo ahora el plano, el detalle del convento de San Luis el Real en el Carrión de Mula. Pues, lógicamente, de esas prédicas se promocionan. Curiosamente, los franciscanos apostaron, por ejemplo, por la devoción a la Inmaculada. Los dominicos optaron por el rosario y por el dulce nombre de Jesús y se acaban creando, promocionando, ayudando a cofradías que se dedican precisamente a esas devociones. Precisamente de San Luis el Real fue uno de los que mayor número de cofradías tuvo en su sede, algunas han llegado hasta nuestros días. Y le comentaba a Curro justo antes que además de fotografías de los conventos, nos habrían hecho falta también fotografías de las procesiones, porque esto no es una cosa que quedó en la historia. Las cofradías son conscientes de que parte de su patrimonio es también patrimonio histórico. Las devociones son tan respetables, las de reciente creación, como las antiguas, pero que la tiene antigua presume de ello y la preserva. ¿Cómo lo manifiestan? Si analizamos, por ejemplo, la heráldica de las cofradías, vemos aquellas que tienen el escudo carmelitano, el ECO está la Victoria, pero tiene el escudo de la Merced, vemos la iconografía del trono de ánimas y ciegos y aparece una escena con un franciscano y el escudo de la Orden de San Francisco, es decir, que ha quedado como una especie de huella conventual de todos esos conventos en la estética de las cofradías, inclusive en los hábitats nazarenos.
Pensemos, por ejemplo, en la cofradía de la Humillación y de la Estrella y de ese hábito que nos recuerda al hábito dominico de los que ellos pues tanto presumen. Mira, imágenes precisamente que están tomadas del cancel de la Iglesia del Carmen, con ese escudo carmelitano. Echemos un repaso a ese libro, por ejemplo, el de la heráldica de las cofradías malagueñas de Argubal, Sí. y vemos que vamos a ver también esa huella conventual, inclusive en los escudos de las cofradías. Unas hermandades que llegan a esos conventos y que a su vez se hacen grandes y a su vez tienen filiales, porque no es como nosotros las entendemos ahora. Por ejemplo, la Veracruz tenía la esclavitud dolorosa, tenía también, creo que era el Huerto, o sea, tienen una serie de filiales, o sea, aquello empieza a crecer y la devoción empieza a crecer y las hermandades empiezan a crecer en función de esas devociones que han llegado al convento, ¿no? Claro, quiere decir entonces que detrás de esas cofradías, sobre todo las que han sido madres de las filiales, eso generaba muchísima actividad y vida religiosa al convento. También recordemos que en los acuerdos que se firmaban, porque todo esto se protocolizaba, se iba a un notario público y ahí se firmaba el acuerdo que firmaban cofradía y convento. En ocasiones había unas limosnas que pagaban la cofradía al convento y eso también era interesante. Antes nos salió precisamente, bueno, ahí vemos también el escudo detrás que podemos reconocer en la Hermandad de la Misericordia, por ejemplo, y aparecieron también planos referentes al convento de la Merced, otro gran convento malagueño donde también se han refugiado o fundado muchísimas cofradías. Yo en su día creo que fue en la revista La Saeta publiqué pues 2 documentos que entonces eran inéditos, que eran los acuerdos que firmaron la cofradía del Cristo de Viñeros por un lado y la cofradía de la Soledad de Viñeros por otro, que entonces estaban por separado, porque resulta que el convento tenía una primera iglesia, que era la que estaba en la esquina entre calle Los Frailes, el nombre vemos ahora que no es gratuito, con la calle Huerto del Conde, una iglesia que se deterioró, se construyó una nueva, que es la que hemos visto ahora en imágenes, y claro, había que trasladarse. Entonces en ese acuerdo quedaba estipulado que la propiedad de la capilla, que era suya, de la cofradía, quedaba a disposición del monasterio de la Merced, y ellos a cambio les daban una ubicación en la nueva iglesia y estipulaban con detalles muy curiosos. Por ejemplo, cuando decían, tiene que tener la puerta tantos metros de amplitud para que pueda salir el trono de Nuestra Señora sin recibir ningún deterioro. Es decir, que tenían en cuenta, por tanto, toda su actividad cultural interna y externa. Una buena parte de los conventos desaparecen en el 31, pero no todos llegaron hasta el 31, otros fueron desapareciendo mucho antes. ¿Cómo fue esa desaparición y qué conventos tenemos o cuáles permanecen hoy en día? Claro, es una pregunta muy buena, muy interesante, porque me gustaría aclarar... Me gustaría primero comenzar aclarando una cosa, porque muchas veces desde la superficialidad se tiende a catalogar las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XIX como una consecuencia de la impiedad, y eso no es cierto. Los que hicieron la legislación desamortizadora, yo creo que ninguno faltaba a misa el domingo. De hecho, estaba todo regulado. Decían, bueno, hay que tener en cuenta que una ciudad con 25 conventos, con 1.500 personas dedicadas a la religión, no productivo, espiritualmente sí, prácticamente no, con las propiedades que pertenecían, era lo que se llamaban entonces las manos muertas. Entonces estaba el país, España en general, en una especie de impasse económico y se decidió que todo eso tenía que salir, vamos a decirlo así, al mercado. Pero se tomaron sus precauciones. Por ejemplo, si en Málaga había, o en cualquier ciudad, varios conventos de una misma orden religiosa, se fundían en uno solo y se prescindía de uno, se dejaba el otro, o se trasladaban de una ciudad a otra para seguir garantizando la actividad de ese convento y se desamortizaba el otro, porque algunos tenían ya muy pocos frailes y monjas. Ahora está ocurriendo lo mismo, y no es, digamos, con una desamortización civil, es la gestión que hace la Iglesia de esos conventos ya con 3 monjitas muy mayores que prácticamente no pueden tener con ellas. Bueno, pues aclarado eso. Hubo una primera desamortización, la que habitualmente se llama de Mendizábal, tuvo lugar en 1837, hay que hallar los primeros conventos. Hubo después una segunda, cuando era ministro de Hacienda Pascual Madoz, 1845, y hubo una tercera,
efectivamente. Recordemos que en 1868 tuvo lugar la revolución que se llamó la Gloriosa, se proclamó la Primera República, 1873, hemos traído incluso algunos pasquines que hablan de la desamortización de los conventos malagueños de 1873, informando a la ciudadanía que aquellos que estuviesen interesados en ser adjudicatarios de la demolición de determinados conventos, bueno, pues iban a conseguir, entre otras cosas, los materiales que se aprovechaban para nuevas construcciones. Así que ese fue, digamos, el proceso de desmantelamiento de la Málaga conventual. Uno de esos pasquines nos habla ya no del convento, nos habla del excuartel de la Merced, porque los conventos, algunos se dedicaron a otros usos. El de la Victoria, por ejemplo, pues ha sido hospital militar hasta los años 80. El convento de la Merced fue un cuartel y cuando se sale a demolición es ya en su función de cuartel. Y otros, sobre todo los del 1873, casi todos se demolieron para subastar los solares, y muchas de las calles y plazas de Málaga tienen su origen precisamente en esas operaciones urbanísticas. ¿Qué convento nos queda? Bueno, hay uno que yo lo tengo un poco, yo creo que mucho lo tenemos sobre nuestra conciencia, que es el convento de las Dominicas. Las Dominicas hay que recordar que se fundaron en la calle La Puente, en el barrio del Perchel, de allí estaban muy incómodas, ahora acaban de restaurar el camarín de las monjas, muy bien restaurado por cierto, merece la pena dedicarle alguna vez a un programa porque ha quedado realmente precioso. De allí se trasladaron a la calle Andrés Pérez, allí han tenido su vida conventual, acabaron acogiendo, entre otras cosas, a dos cofradías, Jesús de Viñero y Soledad de Viñero, que se funden en 1947 para una sola, y allí persisten todavía. El convento, sin embargo, está cerrado. En fin, que es uno de los que están ahí un poco a ver qué ocurre con ellos. Tenemos el convento de la Trinidad, cerrado también, de un enorme interés, con una armadura mudéjar y una iconografía interesantísima que los malagueños no conocen, efectivamente. Profesor, te iba a preguntar también, y al hilo de lo que ha preguntado el compañero Mora, ¿cómo afectó la invasión napoleónica a la Málaga conventual? Porque uno va, por ejemplo, a museos y te encuentras, por ejemplo, en el Louvre. En Alaurín hicieron esto. Sí, pero yo sé, por ejemplo, uno va al Louvre y te encuentras, por ejemplo, la antigua peana del Señor de Viñeros, creo que está por allí. ¿Cómo afectaron las invasiones napoleónicas aquí en la Málaga conventual? Bueno, la invasión napoleónica fue algo terrible. Hay que recordar que fue violenta, sangrienta. Ahora hay asociaciones de recreaciones históricas que nos recuerdan, para que no olvidemos, pues la cantidad de malagueños que murieron tratando de defender la ciudad. Y las tropas napoleónicas, que además, aparte de los generales, las tropas, digamos, eran populachos, por así decirlo, pues unas veces por afán destructivo. Por ejemplo, sabemos que la propia biblioteca del convento de lo que actualmente es el Asilo de los Ángeles, que también era franciscano, quemaron libros simplemente para calentarse durante las noches porque no eran capaces de valorar el interés histórico o artístico que tenían las piezas. Y después también que a nivel oficial, hombre, el Museo del Louvre se ha nutrido de lo que, vamos a decirlo así, lo que se ha rapiñado de toda la actividad colonial de Francia. Con los británicos, ¿no? Claro, los británicos en Grecia y en otros lugares, y los franceses de Egipto y también de España. Fue el momento cuando salieron cuadros como, por ejemplo, el Aguador de Sevilla de Velázquez, con el consentimiento del rey Fernando VII, pero que se lo llevaban las tropas para Francia con montones de obras de arte, cuando los ingleses los pararon en Pamplona y le preguntaron a Fernando VII, mire, esto es vuestro, ¿qué hacemos con él? Y se lo regaló. Entonces, yo eso de la peana del Cristo de Viñero es algo que desde que era joven lo he oído. Yo no la he visto en el Museo del Louvre. Tampoco, pero eso es una pero leyenda sí es verdad urbana. que es una leyenda urbana, quizás, pero lo que sí es cierto es que si no fue la peana del Cristo de Viñero, fueron otras muchas cosas. Sí. Y que las dos imágenes de plata de San Ciriaco y Santa Paula, nuestros patronos, esas sí que cayeron con la invasión napoleónica. Exacto. Madre mía, me he quedado así. Después de la invasión napoleónica, ya si nos adelantamos en el siglo pasado, nosotros terminamos de destruirnos a nosotros mismos. Bueno, me imagino que te estás refiriendo a los sucesos de los años 30, claro.
Algunas de las iglesias conventuales acabaron reconvertidas en parroquias, hay que recordarlo. Y parece ser que, por ejemplo, la Cofradía de Viñero fue una de las que más pinchó para que la iglesia del convento permaneciera como iglesia parroquial. Y los vecinos del barrio del Perchel para que la iglesia del Carmen permaneciera como parroquia, y han tenido de alguna forma una segunda vida. Y bueno, pues vino esos episodios fatídicos del 11 de mayo de 1931. Bueno, eso no hace falta que describirlo para decir que fue terrible, pérdidas históricas, documentales, de obras de arte. Me gustaría decir una cosa que a lo mejor no cae muy simpática. En todo el inmenso patrimonio que se destruyó, tenemos que decir que hubo obras magníficas. No sé si han salido por aquí las imágenes del famoso crucificado de Pedro de Mena, destruido con la iglesia de Santo Domingo. No todo era de excelente calidad. Tenemos quizá idealizado. Tengamos en cuenta que las necesidades culturales, muchas veces tenemos imágenes devocionales, pero a lo mejor no de un alto nivel artístico. Por supuesto, tenían todo el derecho a ser respetadas y no lo que ocurrió. ¿Por qué pasó eso? Ahí también muchas veces tenemos un peligro, yo creo que los cofrades, los que amamos las cofradías y su patrimonio, que es caer en el victimismo. Y si para algo sirve conocer la historia, es para no repetir los errores. Entonces, igualmente, se quiere decir, es que había un sentimiento en contra de la religión, en contra de la Iglesia. Mire usted, la Iglesia es muy grande y muy diversa, lo ha sido siempre, lo es también hoy en día. Y hubo gente que ha merecido subir a los altares por su santidad, pero la Iglesia como institución pues también tenía una posición política, y la verdad es que tuvo una posición contraria a la República desde un primer momento. Y la República daba la casualidad que era la esperanza para una inmensa población que vivía en la pobreza. Entonces dijeron, bueno, si la República tiene enemigos, la burguesía, y la Iglesia está de manos de la burguesía, la Iglesia es mi enemigo. Claro, fue una actuación irracional, porque en muchas ocasiones, recordemos que no solo pereció el patrimonio, sino también se perdieron muchas vidas humanas que a veces eran los mismos religiosos que lo estaban ayudando. Claro. Es algo totalmente irracional y que además incluso perjudicó muchísimo a la República con esa quema de conventos, de iglesias y de patrimonio religioso. Y ocurrió dos veces, en el 31 y luego en el 36. Así que si de algo tenemos que aprender es que eso no debe ocurrir nunca más, ni seamos creyentes, seamos cofrades o no lo seamos. Nos hemos quedado sin tiempo. Profesor, ¿cuándo un libro? Bueno, tengo comprometido, y lo digo también, así ya me sirve un poco para que la conciencia no me deje, con el Parcemasa, que sabéis que yo estoy muy implicado con el patrimonio funerario, pues tienen la intención de sacar unos libritos monográficos pues sobre las cofradías que presentes en el cementerio, sobre las vidrieras, sobre la ruta del vino, y por ahí tenemos ya, digamos, nuestro primer compromiso. Mientras que termina de llegar a las librerías ese compromiso, volveremos a invitarles, si Dios quiere, de aquí a Semana Santa, porque nos viene bien conocer nuestra historia. Ya no lo ha puesto. Tenemos que hablar del camarín, ya no nos ha puesto el tema. Claro. Lo ha cebado. Así que, esperando la próxima vez que venga el profesor Rodríguez Marín, nos vamos a ir a publicidad y volvemos con un último bloque donde tenemos un totum revolutum. Patelín patrocina este programa. Como les he dicho antes de irnos a publicidad, este último bloque pues vamos a darnos una vuelta por la provincia y vamos a hablar también de conciertos. Y de conciertos vamos a empezar, antes de presentar a todos los invitados que tengo en la mesa, con Carlos Navarro, de la Hermandad de Santa Cruz. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Raquel, ¿qué tal? Estáis a punto ya de hacer ese segundo ensayo solidario, ¿no? Sí, si Dios quiere, ya este sábado arrancamos con el ensayo solidario, el segundo, como bien dice, y bueno, la verdad es que muy ilusionado y con muchas ganas.
para todos aquellos que se quieran acercar, ¿a partir de qué hora y quiénes van a participar? Pues mira, Raquel, a partir de las 11:30 en el recinto ferial, en la caseta de la Asociación de Peña, tenemos, en primer lugar, a las 11:30 de la mañana, tenemos la banda de bomberos, la banda de cornetas de tambores de bomberos, y a las 1:30 la Asociación Musical San Lorenzo Mártir, que son los dos ensayos que vamos a tener nosotros este año. Vale, esto es todo el día dentro del recinto ferial, escuchando música, compartiendo, bebiendo. ¿Y cómo participa uno de forma solidaria? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues mira, lo más importante de todo esto, aparte de que, bueno, los hombres de trono al final es un momento en el cual pues ya ponemos a arrimar el hombro a la solidaridad, llevando 1 kilo de alimentos, y ese kilo de alimentos va destinado a la asociación ASAIC, y después vamos a tener comida, después vamos a tener actuación durante la tarde, actuación en directo a las 5:30 y 7:30, y todo el dinero que se recaude en la caja en la tarde, pues va destinado a Cáritas Parroquial de San Felipe. Pues es decir, que lo que pedimos realmente es 1 kilo de alimentos no perecederos para ayudar a la asociación ASAIC. Pues nada, todos los que nos estén viendo y que quieran ir, no se pueden perder este segundo ensayo solidario. Muchísimas gracias, Carlos. Hablaremos próximamente con vosotros porque hay por ahí un trono que va a aparecer próximamente y seguramente querremos que nos contéis todo lo nuevo que trae. Por supuesto, si Dios quiere, cuando ustedes queráis, estamos con vosotros. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Hemos pasado de un ensayo solidario, pero vamos a seguir hablando de música, ¿no, señor Moreno? Sí. Cuénteme, ¿a quién tenemos aquí? Lo hemos aficionado, pues tenemos con nosotros al hermano mayor del Huerto de Granada, que va a hablarnos de un concierto que tienen previsto, que se llama Las Vísperas Cofrades. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Raquel. ¿Qué vamos a poder disfrutar? Pues mira, la idea es agrupar en una tarde de precuaresma pues algunas de las mejores bandas de Andalucía. Ha costado muchos meses de gestión, casar calendario, pero creo que el resultado final no puede ser mejor, ¿no? Tenemos ahora mismo a la banda que más suena en todos sitios, a raíz de su presentación a través de Turismo Andaluz, Rosario de Cádiz, La Cigarrera de Sevilla, Despojado de Granada, Pasión de Linares, Dani de Baza, que es un solista de corneta española absolutamente excepcional, que va a actuar junto a la Banda Sinfónica de San Isidro de Armilla, y Esperanza de Málaga, aquí de Málaga, Estrella de Granada y Gran Poder de Granada. Son 9 formaciones musicales, 2 fusionadas, y creo que la tarde promete mucho, yo creo que sí. Y la ventaja que tenemos es que la Plaza de Toro de Atarfe está cubierta, con lo cual si llueve... Que nos da igual que nos llueva, que no nos llueva, que haga más frío o más calor. Nos da igual, la plaza con la gente que hay va a estar muy cálida, seguro. También va a haber una zona de restauración, una zona de empresa, con cosas típicas de las cofradías, incienso, miniaturas, recuerdos, también el último grito de coleccionismo cofrade, el Jolicar, o sea que va a haber de todo. De un coworking cofrade. Como en botica, ¿no? Se trata de que la gente que vaya se lo pasen muy bien, que eso es lo importante, ¿no? Que salgan con un buen recuerdo, ¿no? Y hoy, como está la plaza cubierta, pues no hay riesgo de que si llueve o nieve, en Granada puede hacer de todo, pues un 22 de febrero, pues adelante con la música. ¿Cómo se os ocurre meteros en este embolado? Porque realmente, o sea, hacer un concierto, la gente se cree que es muy fácil, pero cuadrar horarios y fechas hoy en día, como están de solicitar las bandas, han sido, pues mira, empezamos a hacer gestiones después de la Semana Santa del 24 que nos llovió. Y empezamos acababa de hacerse en Málaga un concierto en la Plaza de Toro, ¿no? Y nos habíamos enterado que había habido otro en Córdoba, ¿no? Y dijimos, ¿y en Granada cuándo, no? Y dijimos, pues en Granada lo organizamos nosotros. Siempre con la salvaguarda de que había una Plaza de Toro cubierta, evidentemente. No hemos ido de valientes, no. Hemos ido de que hemos hecho las gestiones suficientes para que la Plaza de Toro, gracias a Dios, está cubierta, se hizo así, y nos facilita hacerlo un 22 de febrero porque desde luego ya después era como imposible que hubiera calendario para las bandas. Era imposible totalmente. Y ese día pues
salvo alguna que no está aquí, pero bueno, porque está ocupada, precisamente. Pero el elenco que hay yo creo que es inmejorable, absolutamente inmejorable para pasar una tarde cofrade a tope y con unos sonidos que nos gustan a todos los cofrades, evidentemente. ¿A qué hora empieza? Pues abrimos las puertas a las 3:30. Para que ir con tiempo. Para ir con tiempo, claro, para ir con estas tiempo cosas no y se para pueden hacer que deprisa. el que no haya comido o almorzado, pues, que almuerce allí directamente Cafelillo no y va a ser. enganche una cosa con la el café, otra. luego la cena, y ya hace falta un resopón. Primero la merienda también y después la cena, o sea, que todas esas posibilidades las vamos a tener, ¿no? Y ya pues queremos terminar a las 10 de la noche. No podemos, no tenemos que creo que caer 7 horas de en la música está bien, ¿no? hartibilidad. Los cofrades somos todos muy hartibles. Muy hartible. Y a las 10, vamos, está puesto a las 10 menos 10. Yo dije, bueno, vamos a ver si conseguimos terminar a las 10 y está tasado así, o sea que tuve el calendario, el horario, todo, y el minutado y está así, ¿no? Entonces, vamos a ver si es posible, que queremos terminar a esa hora, o sea que es un empeño. Bueno, pues ya saben ustedes, vísperas cofrades, nos vamos de concierto a Granada con la Plaza de Toros. Que si nos llueve, que nos da igual, que podemos comer, que podemos disfrutar, que podemos escuchar música. Y además, justo antes de empezar con la cuaresma, que este año viene bien. Vamos a seguir dando una vuelta y nos vamos a ir a la provincia. Compañero Carlos Rico. ¿Qué tal? De informativo, pero también tiene su lado cofrade. Una Es mejilla. catequista, aquí tenemos de todo. Saluda a tus niños de catequesis. Hola, niños. Hola. Esta semana has ido a hacer un reportaje a... Vélez Málaga. ¿Por qué? Porque la archicofradía del Nazareno el Pobre y María Santísima de la Esperanza están inmersos en este año, están celebrando el 75 aniversario de la bendición del Señor. Y bueno, pues han preparado un programa muy extenso de actividades para este aniversario. Y uno de ellos, que nos ha llamado la atención, es una exposición monográfica de nazarenos del escultor granadino Domingo Sánchez Mesa, que es el escultor del Señor. Y entonces te has ido a hacerle una entrevista a Isma. Sí, señor. Isma Carrera, que es la hermana mayor. Pues nos vamos hasta Vélez Málaga y escuchamos esa entrevista. Inmerso en el 75 aniversario de la bendición y puesta al culto de la imagen de Jesús Nazareno el Pobre, que sale de las manos de don Domingo Sánchez Mesa. Y bueno, nos pareció un momento muy importante y necesario en el mundo cofrade poner en valor a este imaginero granadino. ¿Cuántas imágenes participan en esta exposición y de dónde vienen? Porque no solo se circunscribe aquí a la Sarquía ni a Málaga. No, esa era una de las cosas importantes que teníamos en mente cuando empezamos a desarrollar el proyecto. Queríamos que fuera algo que no se limitara solo a Vélez Málaga. Queríamos abrir un poco y entonces, aprovechando la imagen nuestra, que es un nazareno, pues quisimos que la exposición se limitara a los nazarenos que este hombre hizo tanto en las provincias de Málaga, Granada y Jaén. Nos hemos puesto en contacto con las 17 cofradías, parroquias o asociaciones parroquiales que hemos tenido, que sabíamos que tenían imágenes suyas, un nazareno, porque lo que buscábamos era un nazareno, y de ellas hemos tenido muy buenas respuestas de todos, la verdad. De las que nos hemos puesto en contacto, todos nos han expresado la ilusión y han cogido el proyecto con mucho agrado. Claro, son todas imágenes puestas al culto, imágenes con una gran devoción. Entonces hay algunas juntas de gobierno pues, que no han permitido que vengan. Entre ellas, pues Arjonilla, por ejemplo, no ha sido posible y me consta que su hermano mayor está, el pobre, deseando venir. Baza pasó lo mismo y Motril, cosas que yo entiendo, ¿vale? Porque yo me pongo en su papel y es muy difícil. Dar este paso y dar esta autorización es muy difícil. Por eso también la exposición va a durar 15 días solo, ¿no? Porque una parte de las cofradías decían tanto tiempo sin la imagen en su sitio, sin la devoción directa. Entonces, pues
Yo estoy eternamente agradecida, ha sido una generosidad grandísima. Vendrá Cómpeta, Canilla de Albaida, los dos de Vélez Málaga, Jesús el Pobre y el Gran Poder. Después vendrá Nerja, Almuñécar, Arenas del Rey, Cabra del Santo Cristo, Alicundo Ortega y Loja y Vélez de Benaudalla, que estamos pendientes aún de que aparezca. Con el de Loja tenemos muchísima ilusión porque conocíamos que había 3 de talla completa suya y de las cuales vienen 2. La duración son del 1 de febrero al 16 de febrero. El día 1 tendremos una inauguración a los medios, patrocinadores y colaboradores, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Es verdad que el mayor peso es las cofradías, pero sin este apoyo económico y logístico, repito, no hubiera sido posible. El Museo de Semana Santa, que tiene su sede en la iglesia de Santa María la Mayor de la Encarnación de Vélez Málaga. Nos parecía el entorno perfecto, porque aparte de que es una iglesia, pues tiene todos los requisitos que te puede dar la exposición, puesto que es un museo y está acostumbrado a albergar piezas de alto calibre. En cuanto al programa de actos, es variado. El día 1 empezamos con la presentación a los patrocinadores y colaboradores y a los medios de comunicación. Y el día 2 una misa inaugural. Antes de la misa, que la tendremos a la 1, tendremos una conferencia inaugural a cargo de nuestro comisario. A la 1 será la misa inaugural y después, durante la semana, hemos abierto a los centros educativos, institutos y colegios. Y para concluir, pues tendremos un monólogo que lo hemos titulado Un cafelito con Sánchez Mesa, donde esperemos que Sánchez Mesa nos visite y nos haga pues un recorrido de las distintas imágenes que nos acompañen en todos estos días. Y el domingo pues finalizaremos con una misa de clausura y poco más. Bueno, un programa completo, Isma. Sabemos que el Pobre es una de las mayores devociones de Vélez Málaga. ¿Tenéis algo pensado, aparte de esta exposición, para celebrar este aniversario? Sí, hay muchas más cositas que iremos desgranando poco a poco. En el mes de marzo vamos a tener una exposición aquí en las salas del Convento de San Francisco, salas expositivas, donde queremos reflejar esa devoción popular que el Señor tiene en el pueblo. Después iremos organizando más cositas, ya iremos diciendo, y por supuesto el colofón, que será la salida extraordinaria de nuestro Señor el Pobre por las calles de Vélez el sábado 13 de septiembre. Isma, y ya de cara a la Semana Santa, ¿qué estrenos presenta la cofradía? Bueno, pues como este mundo cofrade es como es, pues también tendremos estrenos. Hemos sacado tiempo para todo y llevamos trabajando intensivamente mucho tiempo y este año estrenaremos los 2 juegos de varales de cada trono. Son unos varales telescópicos que teníamos muchas ganas de tener. La Virgen estrenará también una sardineta que es hecha por el taller de bordado que tiene la cofradía y unas cositas más que tenemos ahí guardadas en el tintero para ir preparando y levantando expectación. Pues invito a todo el pueblo de Málaga también que venga, que nos visite. La exposición va a ser algo muy interesante. Vamos a ver imágenes que rara vez hemos visto y que la han traído con tanto cariño que le dan un plus a esta exposición. Entonces animo a todos a que vengáis a visitarlo y compartáis con nosotros pues este momento único. ...22 de febrero, en la Plaza de Toros cubierta de Tarfe. Vísperas Cofrades. Patrocina este espacio. Que no te lo cuenten. Bueno, ya hemos visto ese reportaje que nos ha hecho Carlos Rico. Muchas gracias, Carlos, por acercarte hasta tu geolocalización local. Hombre. Y traernos ese cachito de Vélez aquí. Un saludo a los amigos de Vélez, que tenemos por allí unos pocos. Mariano, ¿dónde podemos comprar las entradas para ir al concierto? Las entradas se pueden comprar a las 24 horas del día online en redentradas.com. O sea, es muy sencillo. Te meten en el enlace de redentradas.com, buscas Vísperas Cofrades, te sale
y a comprar entradas, ha dicho. ¿Cómo va la venta de entradas? Muy bien, afortunadamente va muy bien, y como me dice la gente de mi cofradía que van controlando eso, reciben los informes de red de entrada, que va creciendo. Y todo el mundo me decía que los últimos días, es verdad, los cofrades somos de los últimos días, y ya está. Y nos hemos visto totalmente sorprendidos porque de pronto empieza a subir la venta, y mira qué bien, estupendo. Esperes a la última semana. Mariano, ¿te gusta Antequera? Yo no quiero ser pedante, pero te podía dar una conferencia de la Semana Santa de Antequera cuando tú quieras. ¿Hecho? Aquí otra cosa, nos tiran el guante y nosotros lo recogemos. Para mí, yo le llamo a la Semana Santa de Antequera, sin ánimo de enrollarme, el eslabón perdido, porque de alguna forma se quedó en una cápsula del tiempo, el siglo XVIII, por una serie de circunstancias que no viene a cuento, y eso es lo que vemos. Yo soy un enamorado total de la Semana Santa de Antequera. Total. Pues te voy a llevar hasta Antequera ahora con la agenda de nuestro compañero a ver lo que tienen este fin de semana, porque los hermanacos todas las semanas tienen algo. Sí, ellos son muy suyos. Este viernes a las 8 de la tarde en la Real Academia de Nobles Artes de Antequera tendrá lugar la conferencia denominada Sic Transit Gloria Mundi, un breve esbozo de la Hermandad del Señor de la Salud y de las Aguas y Ánimas de San Juan durante el Barroco, y un testigo de excepción, Gregorio Muñoz Reina, una ponencia que estará a cargo de Carlos Corredera Reyes. Y estamos en el fin de semana de la Candelaria, y eso también se nota en la agenda de cultos de nuestras cofradías. Este sábado, celebración de la Fiesta de la Luz en la Hermandad del Rocío, a partir de las 7:30 de la tarde en la iglesia de San Miguel, con la bendición de niños y niñas bajo la protección del sin pecado de la Virgen del Rocío. Y este domingo también tendrá lugar la festividad de la Candelaria a las 12 del mediodía en la parroquia de la Trinidad, con el paso bajo el manto de la Virgen de la Piedad. Y a la 1 de la tarde en la iglesia de los Remedios ante la patrona mariana de Antequera. Bueno, pues de Antequera vamos a hacer el viaje semanal de las misiones de nuestra patrona. Señor Marmolejo, cuéntenos. Pues la semana pasada, concretamente el sábado de la semana pasada, se trasladó Santa María de la Victoria desde la parroquia de San Pablo hasta la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Había mucha expectación, porque en las redes estaba todo el mundo esperando encontrarse por la zona de La Esperanza, en Mena. Yo la considero, y creo que lo escribí en una crónica que escribí en 101tv.es, el traslado más cofrade, por así decirlo, porque las hermandades del Perchel arroparon a la patrona, es decir, estamos viendo la salida de la patrona de la Virgen de la Victoria desde San Pablo, y buscó lo que era el Perchel viejo, por así decirlo, tiró por el llano de Doña Trinidad, por la calle Martinete, y se internó ya por la zona de Santo Domingo. Las cofradías de Santo Domingo la arroparon muy bien. Primeramente saludó a la Virgen de los Dolores del Puente, entró en Santo Domingo, y las hermandades de la Humillación, Congregación de Mena, la Cena, la Virgen de la Paz, que estaba en el altar mayor, maravillosa, y Dolores del Puente, el Señor del Perdón, la saludaron. Después, ¿ha habido más público que en otras? Yo estoy viendo ahora que hay más gente. Yo creo que también porque se está conociendo estos traslados. Parece, las redes sociales se van conociendo, se presentó el cartel el 2 de enero, estamos a 29, yo creo que el boca a boca ha funcionado, pero también porque como iba a pasar por enclaves cofrades, yo creo que la gente estaba expectante y por eso había mucho más público. Que de todos los sitios por donde, porque tú seguro que saliste, ¿no? ¿Ibas de turiferario? No, ibas de portador y ibas por aquel lado, porque no sabes tú que yo estaba en la puerta de expiración y te vi. Pues sí, por ejemplo, en este traslado pues hubo 2 turnos, es decir, el segundo turno entramos, por así decirlo, cuando salimos de Santo Domingo, como hemos comentado, visitó Santo Domingo y después visitó la Basílica de Nuestra Señora de la Esperanza y el dulce nombre de Jesús Nazareno del Paso. Claro, lo veremos seguro. Estuvo muy bonito también esa entrada, yo creo que es la primera vez que ¿qué culto más enorme ha puesto la Virgen de la Paz? Sí, sí, es tremendo cómo ocupar y cómo López Taza y su equipo un presbiterio... Llenan de contenido ese retablo. Exactamente, cómo llenar ese presbiterio tan grande, tan vacío, que está ese Cristo tan grande, pero está vacío por desgracia, y llenarlo. Yo me quito el sombrero con los cultos que hace la cena. Ahí lo estamos viendo también, saludó al Cristo del Perdón, a la Virgen de la Encarnación, a San Juan Evangelista, pero como estaba comentando, el saludo a la Esperanza fue muy bonito, estuvo
Eso es otra cosa, lo estamos viendo ahí, estaba adornada lo que era la Basílica de la Esperanza, las puertas de la casa hermandad, entró allí, saludó a los titulares y después cruzó al otro lado del perchel para visitar la parroquia de San Pedro, que es la primera vez que también visita San Pedro. Los hermanos de la Aspiración pues estuvieron allí dentro de las capillas, la Virgen entró en las capillas y posteriormente buscó la calle ancha, que estaba adornada, hubo muchas petaladas. Ah, sí. Hubo, que yo contara así, como 3 o 4 petaladas, y después posteriormente llegó a la iglesia del Carmen. Saludó a la iglesia del Carmen, como comentamos, la Virgen del Carmen no está en el altar mayor. Está donde actualmente se le daba culto a San Antonio María Claret, pero la capilla, mejor dicho, el camarín de la Virgen del Carmen está cerrado porque se está restaurando. Las pinturas murales las está restaurando nuestro amigo José Antonio Jiménez. Entonces la Virgen del Carmen estaba en esa capilla de San Antonio María Claret, se saludó, se rezó una salve marinera, precioso, después se saludó a la Cofradía de la Misericordia y ya se dispuso en el presbiterio del Carmen. Y ahí estamos viendo saliendo de San Pedro, por ejemplo. Me consta además que llevaban los hermanos del Carmen preparando esta llegada de la patrona. Querían hacerlo bien. Ayer por la noche estuve viendo cómo estaban terminando de quitar lo que es Ancha del Carmen, que también tenía... Los hermanos del Carmen quieren mucho a la Victoria y su hermano mayor Juanse incluso es hermano de la Victoria y hombre de trono de Santa María de la Victoria. Es decir, esa imbricación que hay entre ambas corporaciones lo tenemos presente en ese saludo. Ahí lo estamos viendo como Santa María saluda a la Virgen del Carmen, se cantó esa salve que he comentado y son momentos preciosos que quedará para la historia de la cofradía. ¿Y esta semana para dónde vais? Pues esta semana, el sábado a las 8 de la mañana, partirá la Santa María de la Victoria desde el Carmen hasta la parroquia de San Juan Bautista. Lo ha comentado antes el profesor Rodríguez Marín. San Juan Bautista es una de las 4 parroquias históricas de la ciudad fundada por los Reyes Católicos. La Virgen de la Victoria tiene mucha relación con los Reyes Católicos, pues también va a visitar esas iglesias históricas de los Reyes Católicos y una de ellas es San Juan Bautista. Va a San Juan Bautista. Pues nada, ya lo saben ustedes, este sábado a las 8 de la mañana aquí nuestro amigo Curro. Carlos, recuérdame brevemente, porque nos quedan pocos minutos, cuándo empieza la exposición y cuándo acaba, la de Belén. La exposición son 15 días, del 1 de febrero al 16 de febrero, en la iglesia de Santa María la Mayor de la Encarnación, Museo de la Semana Santa de Belén, Málaga, y son 17 imágenes de Jesús Nazareno las que van a llevar allí y bueno, van a hacer también muchas conferencias alrededor de esta exposición. Muchísimas gracias, Carlos Rico. Su fecha, la nuestra. La nuestra va a ser el 22 de febrero de este próximo mes, este mes que empieza ya, sí. Evidentemente. El sábado, a partir de las 3:30, os esperamos a todos en el mejor y mayor concierto del año 25 que se va a hacer en Granada y alrededores. Pues muchas gracias, señor Mariano, muchísimas gracias, Carlos. Señor Moraleda. Se nos va el turismo, ¿lo vamos a fichar? Sí, lo vamos a fichar. Muchísimas gracias. Nada. Les dejamos a todos ustedes con nuestro compañero Mariano y con una sonrisa a los labios. Buenas noches. Adiós. Raquel, comer, hablar, sonreír son acciones esenciales para nuestras relaciones sociales y bienestar. En la Clínica Dental Croque y Laguna saben que una boca sana y bonita no es un capricho, es una necesidad. Una sonrisa puede cambiar nuestra apariencia, pero también la confianza en uno mismo e incluso nuestra salud cardiovascular. Ubicada en el icónico Paseo de la Farola de Málaga, la Clínica Dental Croque y Laguna cuenta con un equipo interdisciplinar de profesionales con más de 20 años de experiencia. Cada paso, cada paciente comienza y acaba su tratamiento sin tener que cambiar de clínica, ya que abarcan todas las especialidades necesarias. En Croque y Laguna son expertos en implantes dentales e incluso en los casos más complicados, donde otros no encuentran solución, como por ejemplo en pacientes con pérdida de hueso. Son especialistas también en estética dental y en periodoncia, es decir, lo que necesites en una sola clínica. Si quieres un trato personalizado y una atención de primera, no dudes en visitarlos. Llama y pide una cita en Málaga o en Churriana. Sea cual sea tu caso, en Clínica Dental Croque y Laguna tienen una solución para ti.
Patelín patrocina este programa.